A continuación se presenta el maestro Eduardo Cortés Martínez. Él es profesor de las carreras de Psicología y de la carrera de Cirujano Dentista. Tiene una especialidad en docencia, una maestría en Psicología Clínica, así como una maestría en Terapia Familiar. También es máster en Programación Neurolingüística. Cuenta con cursos de actualización en el MRI en Palo Alto, California, diferentes diplomados, 5 de ellos nacionales, 2 internacionales, y además es director y asesor de más de 60 tesis, así como coordinador y docente de la maestría en Terapia Familiar CEFAP de México, de la Ciudad de México. El maestro Eduardo Cortés nos va a presentar la ponencia Soluciones conversacionales en el proceso de microreflexión en la terapia familiar. Le damos un aplauso, por favor. Buena tarde. Bueno, este tema tiene toda una historia. Esto ha sido pues ya mucho tiempo de trabajo. A ver si cambia. Con el mouse. ¿Vamos? Sí. Bueno, ya nos conocerán ahí. O sea, todos empezamos muy jóvenes en este trayecto. Bueno, todo surge a través del trabajo de Tom Andersen. Él es un psiquiatra de orientación social y él fue preparando a sus médicos en el ámbito de la terapia familiar allá en Tromsø, Noruega. Y de ahí va surgiendo todo el trabajo de equipo reflexivo. De hecho se llama equipo reflexivo porque la editorial así le puso para que se vendiera el libro, pero él le llamó proceso de reflexión. Y ahí estamos en un evento de los tantos que coincidimos. Y la influencia que tiene Tom Andersen es del grupo de Milán, de Gianfranco Cecchin, de Luigi Boscolo. Ellos trabajaban con equipo terapéutico y él empezó a trabajar con proceso de reflexión. Le digo para que se conocieran, ¿no? Bueno, la editorial le puso equipo reflexivo y eso no lo dijo él directamente. Yo lo conocí en 1995 en un congreso de terapia familiar en Guadalajara. Por allí fueron 4 días intensos de estar en los talleres y conferencias con él y pues aprendimos mucho. De hecho el último domingo por ahí habíamos 40 terapeutas que lo contratamos. Al siguiente día en el claustro de Sor Juana nos volvía a dar clases, lunes y martes. Y bueno, y ahí va empezando todo este trayecto. Menciono esto del equipo reflexivo porque de ahí después me surgió a mí la idea de hacer lo que es el proceso de videoreflexión. Y claro, también apoyado en el trabajo de Carlton, que ahorita les comentaré quién es Carlton. O el equipo reflexivo, bueno, tiene también su base epistemológica, que ya Gilberto ya les comentó. Y aprovecho, sí, yo coincido con la perspectiva que plantea Sergio, que él es uno de los pioneros de la terapia familiar. De hecho, a mí me tocó en el entrenamiento de terapia de pareja tomar clase con él, allá en la facultad. Empezamos con un diplomado de 1 año y medio y por ahí se nos ocurrió hacer una propuesta a la Gaceta y a la Universal de proponer que parejas gay, homosexuales asistieran a terapia. Y bueno, ¿cuál fue nuestra sorpresa? Que esperamos como 20 casos y fueron más de 150 casos. Eso nos llevó todavía otro año y medio para terminar el entrenamiento en terapia de pareja. Y uno de los mentores, bueno, fue Gilberto Limón en esa época. Ustedes también lo tomaron, ¿no? Sí, en esa época. Entonces, pues ya no le hago más preámbulo a la epistemología, ya Gilberto ya hizo todo un planteamiento y está pues la cibernética, la hermenéutica, el construccionismo social como parte del trabajo del equipo reflexivo. Si lo vemos, el pensar, sentir, actuar son de los diálogos internos y externos que se dan en el proceso del trabajo terapéutico. Si vamos a la izquierda está el equipo, de la derecha se está trabajando con el caso clínico, sistema entrevistado, sistema entrevistador, ¿sí? Y en medio sería el espejo unidireccional. Originalmente Tom Andersen
usaba el manejo de las luces, el sonido, y él se quedaba en ese espacio de la cámara para escuchar el equipo. Bueno, aquí esto en Zaragoza es un poco difícil, eso no se da, y a veces actualmente el problema que tenemos es que tampoco se escucha el sonido. Entonces ahora lo que yo he hecho es adaptarme a lo que voy teniendo en el sentido. Además que ahora nuestra cámara GS ya se convirtió en una L, entonces sí, son de esos cambios que se dan. El proceso de videoreflexión lo retomo de las bases de Tom Anderson. Si ustedes preguntan qué influencias tengo, Tom Anderson, Carl Tom, el grupo de Milán, que son de los que por ahí en el caso de Post Milán, la entrevista circular o interventiva, que esa entrevista es una forma de intervención en ese aspecto. Aquí el proceso de videoreflexión, muchos piensan es grabo la sesión y listo. Sí hay parte de la grabación de la sesión, pero tiene todo un protocolo. Son como los programas de televisión. Tenemos que diseñar qué es lo que el público va a querer, y aquí diseñamos qué es lo que necesitamos que el caso clínico por ahí empiece a generar aperturas en esa situación que le llama problema. También su propia epistemología, la semiótica, la semántica, la lingüística, también es parte de lo que también comentaba Gilberto, que es la base del trabajo que se hace con videoreflexión. Y esto se lo debo textual. Durante el proceso de videoreflexión se provoca una diferencia en el caso clínico, ya sea individual, pareja o familia, a nivel lingüístico. Y la afirmación de la sección se convierte ante el caso clínico en un conjunto significativo de códigos visuales, lingüísticos a descifrar, observando su comportamiento verbal y no verbal. Y eso es lo mismo que pasa en el equipo reflexivo. Y aquí en videoreflexión es prácticamente lo que he estado buscando. Ustedes ven la presentación a la izquierda, es una parte de la cámara. No se dan cuenta, aquí dentro hay un equipo. Estoy trabajando con la pareja. Y detrás del cristal hay otro equipo. En Zaragoza son 2 espacios. Por ejemplo, en la clínica Tamaulipas tengo 3 espacios. Y en el centro está el caso clínico, y a los 2 lados también tengo equipos. Claro, a veces no da tiempo de que todos los equipos participen. Por ejemplo, estoy hablando aquí antes de la pandemia, en donde, por ejemplo, hacíamos tarjetitas, se las llevaba al caso clínico, aparte de conversar entre el equipo reflexivo y yo. Y la parte de la videoreflexión se genera cuando esta pareja sale, se va al otro lado de la cámara, y bueno, cuando teníamos este sistema de grabación, ellos mismos se volvían a ver. Y al verse ellos, les daba yo el control y ellos hacían el alto, paraban y me comentaban que estaban viendo de ellos. Ahí es donde ellos retoman a eso que le llaman problema y lo empiezan a ver desde otra perspectiva. Y entonces se van abriendo aperturas. Porque en equipo reflexivo y en videoreflexión lo que busco son temas de conversación. Los temas que nos van comentando. Para algunos otros enfoques pueden ser problemas, excepciones, etc. Y aquí lo que estoy buscando es eso. Este dibujo que está aquí abajo es parte de una tesis del 2004. Todavía no tenemos tanta tecnología, entonces abocamos los tesistas y yo a hacer dibujos como para ejemplificar qué era lo que pasaba en esto de equipo reflexivo. Yo, porque si lo van a decir, eso que tiene que ver, bueno, eso es parte de la historia. Les hablaba de la semiótica, de la semántica y la lingüística. Entonces el signo se va a convertir en el video y el significante es la conversación terapéutica. Y generalmente el significado es la elección que el mismo caso clínico va generando. Mucho de lo que acostumbro con los grupos que tengo, porque cada semestre tengo secciones y esas secciones se convierten en equipo reflexivo. ¿En qué consiste el equipo reflexivo? Escuchar, tomar nota de lo que dicen los casos clínicos, y el equipo después lo que hace es hacer reflexiones en un lenguaje tentativo. ¿Qué quiere decir esto? Que no afirmamos, no calificamos, no desacreditamos lo que dice el caso clínico, simplemente nos vamos en su lenguaje
en lo que ellos nos quieren fomentar, y sobre eso se va trabajando. Veo un momento en que hago la pausa para trabajar con el equipo, reflexionamos, intercambiamos ideas. El caso clínico solamente nos escuchan. Una vez que termino con el equipo, regreso con el caso clínico y empezamos a ver qué aperturas se van dando en eso. Técnicamente, pues sí hay que hacer una historia clínica, un consentimiento informado, tenemos relatorías de sesión, todo para valorar qué es lo que ha pasado con el caso clínico. Por lo común en el semestre tenemos de 8 a 10 sesiones, en algunos casos en 5 o 6, otros 8 o 10 sesiones, y hay casos que sí necesitan, y le llamamos nosotros cuando vamos a la segunda temporada para concluir el trabajo terapéutico. Entonces estoy hablando ahorita antes de la pandemia. Otro personaje importante que también sí me ha influenciado es Carlton. Carlton es todavía vive, es un psiquiatra, también de orientación social, que difiere del DSM-4, del DSM-5, y él plantea otra forma de trabajo. A lo mejor ahorita ya identifica pues, parte del trabajo que retomó el grupo de Milán, con las preguntas lineales, circulares, reflexivas, estratégicas, y de ahí esto se llamó la entrevista circular o interventiva. Y esto hace que la misma entrevista sea una intervención. Entonces el creador de las preguntas reflexivas, como fue Milán, no fue con Andersen, fue Carlton, y de ahí Milán las retoma. Y después, en este caso, pues también ellos apoyaban a Tom Andersen, y Tom Andersen retoma también las preguntas reflexivas, pero buscando en este caso que se generen aperturas en ese aspecto. En el caso del grupo de Milán, pues esta parte de la historia, cuando estaban los cuatro, el grupo de Milán, Mara Selvini y Juliana Prata, y después ellos se integran, después de 7 o 8 años ellos hacen su propio trabajo, sobre todo por las diferencias teóricas que se empezó a dar al interior, porque ellos decían, oye, Mara y Juliana, ¿saben qué? Tenemos casos de bulimia y anorexia, y que creen solamente vienen a una sesión o dos. Entonces decían que no entendían, entonces ellos decían que algo estaba pasando, a lo mejor el encuadre teórico era que no estaba muy claro, entonces había que investigar. De ahí hay esas diferencias teóricas y ellos se van al Centro Milanés de Terapia Familiar y generan la entrevista circular interventiva. Y digamos eso nos va dando apertura, o por lo menos a mí me va dando apertura para entender lo que es ya todo el proceso de tipo reflexivo. Y de bioreflexión pues sí fue mucho trabajo, porque muchos de los supervisores que tenía decían que no se podía, que estaba prohibido. Yo revisé los reglamentos, guías y no decía nada. Entonces yo empecé a grabarme, a verme, y después por ahí, ya platicando con Gilberto, pues empezamos a ver esa perspectiva en ese sentido. Entonces esta es la base, ¿sí? Que retomamos ahí. Y ya parte del trabajo que viene haciendo Carlton, que son las metapreguntas de situación, de perspectiva, de posibilidades, de iniciativa. Sí. No, la siguiente. Y estas preguntas, por ejemplo, para él, la entrevista sigue siendo parte de la intervención, o es la intervención. Entonces, las preguntas de situación es para aclarar la situación. Las preguntas de perspectiva es para explorar. Las preguntas de posibilidad son precisamente opciones de cambio. Y en el caso de las de iniciativa son para llevar a la acción. Entonces, esta la sigo utilizando porque cuando se da el proceso de bioreflexión, eso ayuda al caso clínico como a pensar. Porque las metapreguntas no son para tener una respuesta al momento, sino es para que el mismo caso clínico vaya elaborando una perspectiva diferente en ese aspecto. Y algunas preguntas son, pues, ¿cuál es tu principal preocupación en este momento? ¿Cuál es tu razonamiento de cómo las cosas llegaron a este punto? ¿A partir de qué evento comenzó? ¿Sí? Y la otra pregunta de situación es, ¿con qué finalidad consideras que formulé estas preguntas anteriores?
o hay algo que no te haya preguntado que quisieras compartir en este momento sobre este punto o este tema que estamos tratando. Pues se dan cuenta, se van generando aperturas, en el cual el caso clínico, se dan cuenta, es una conversación en donde estamos, lo único que nos faltaría sería la clásica de tapote para estar continuando en el trabajo. Bueno, esto fue antes de la pandemia, después viene la pandemia, y entonces todo lo que ya he dicho decía, bueno, ¿y ahora cómo lo vamos a implementar? Sobre todo el primer reto, ¿cuál era? Que si vamos a trabajar en línea es antiético. ¿Y por qué es antiético? Bueno, pues porque no estaba en el reglamento tradicional. Pero la otra situación es que estaban ahí los casos clínicos que yo me quedé a la mitad en presencial y me hablaban y decían, y oye, ¿cuándo nos vemos? Bueno, por ahí empezó a aparecer Zoom y empezamos a experimentar. Creo que a lo que me enfrenté es que no todos los casos clínicos estaban metidos en la onda digital. Entonces con algunos todavía era por teléfono. Entonces eso empezó así como a generarme ciertas ideas de, bueno, ¿y ahora qué vamos a hacer? Porque también el otro gran reto es que en base a la metodología que trabajo es con los alumnos. Los alumnos les dedico 4, 5, 6 sesiones a entrenarlos antes de los casos clínicos con la guía de preguntas, que es el manejo que hace el equipo reflexivo, y ya que van retomando esos aspectos, ya que van retomando esos puntos, vamos preparando, hacemos ensayos, ejercicios, para que cuando ya llegue el momento de trabajar con los casos clínicos tengan los mejores elementos. ¿Cuál es la otra crítica? Los que no son terapeutas en entrenamiento, pero es un proceso de aprendizaje y de alguna manera se vive la experiencia, porque el hecho de que les cuente la historia y todo eso pues se lo imagino, pero no hay nada como estar dentro del espacio clínico. Claro que también lo que voy jugando que es que a veces hay casos que sí les llegan, como dicen, a mover emocionalmente el corazón. Entonces ahí es donde yo empiezo a revisar transferencia y contratransferencia, si lo quieren ver de esa perspectiva, y somos signos de resonancia en esta perspectiva conversacional. Y claro, siempre terminamos y yo estoy observando qué sucedió, qué pasó. Entonces yo tengo la indicación de que si alguien siente que ya no puede estar en ese espacio, sin problema puede salir. Y claro, después de que termine con el caso clínico, pues tenemos que revisar. Ha habido alumnos que mejor se quedan en la sala de espera, se ven en la biblioteca mientras los demás seguimos trabajando. Pero bueno, esos son parte de los retos en ese sentido. ¿Sí? Y aquí en este aspecto, pues si ven, son las pantallitas, que me tocó trabajar con un caso clínico que decía que no quería verse, que no quería aparecer. Pues entonces trabajamos escuchando su voz, entonces yo con la voz trataba de diferenciar realmente qué estaba pasando en ese sentido. Y de ahí surgió la idea, digo, pues creo que estas son las soluciones conversacionales, porque no la veo, pero estamos conversando. Y el caso clínico por ahí de las 4, en la quinta sesión ya por ahí puso su pantalla. Y dice, ya estoy preparada para que ahora sí nos veamos. Entonces, todo esto implicó una serie de retos, de estar pensando, y sí las dudas existenciales de si estará bien, no estará bien, el trabajo lindo. Pero bueno, conforme fue pasando esto del proceso de estar en casa y no salir, pues se va uno preparando. La otra es la habilidad para desarrollar la visión, de estar viendo la cara del caso clínico. Y en esto me apoyé en programación neurolingüística. Pero bueno, por ahí el mapita de las caritas de los ojos, ¿no? Está viendo hacia arriba, está elaborando, está pensando, y abajo los ojos aquí no hace nada, ¿no? Entonces eso a mí me ayuda para ver qué estaba pasando. Entonces la pantalla me fui entrenando en esos 2 años a observar el rostro para ver si la reflexión estaba siendo, pues no sé, significativa para el caso clínico en ese aspecto. ¿Sí? Y por eso pongo que la psicoterapia familiar, sea presencial o en línea a través de las tecnologías de la información y comunicación, TICs, pues se basa fundamentalmente en la comunicación. De ahí que a veces sí platico con los alumnos que una es la comunicación tradicional, el nuestro mensaje receptor, y la comunicación humana, la comunicación humana, los axiomas de la comunicación, imposible no comunicarse. ¿Sí? Contenido y relación, simetría y complementariedad. Y todos estos axiomas retomados pues ya en esta parte de mi trabajo.
Y como les comentaba también, pues sí, yo a veces soy demasiado reverente. También cuando en línea, algunos casos se prestaban a la parte final del trabajo, que ya estaban por ahí 2 o 3 sesiones, pues analizaba cada caso y les hacía la propuesta de hacer un taller ya para cerrar el trabajo terapéutico sobre comunicación, sobre proyecto de vida, plan de vida. Y bueno, este es un ejemplo. Si ven por ahí un arbolito, pues es parte del plan de vida que estaban trabajando los casos clínicos. Entonces, de alguna manera, me he metido en muchos retos. Pero bueno, eso se lo debo a la pandemia, que me vino a hacer todo un cambio en ese sentido de cómo yo venía trabajando en ese aspecto. Y hacer los talleres los sigo haciendo todavía ahora ya que regresamos, en donde bueno, voy valorando si los casos clínicos sí son viables para ese proceso y se trabaja 2 o 3 sesiones, se cierra con el taller todo el trabajo terapéutico del semestre. De ahí pues las microreflexiones, por eso se llaman las soluciones conversacionales desde el proceso de microreflexión. Porque por ejemplo ahora si ustedes ven en la parte de la derecha estamos con el celular, nada más que aquí sí le damos la utilidad, porque ya no hacemos en tarjetitas, ahora nos sentamos y cada quien hace su reflexión, hacemos un grupo de WhatsApp con el equipo, con el caso clínico, y en la sesión les damos sus reflexiones, porque después de escuchar a 4, a 6, 8, 10, pues a veces se quedan con la primera, con la tercera, la que más les latió, ¿no? Cuando ya terminamos, nos sentamos un rato y a mandar las reflexiones, porque a partir de ese momento el caso clínico y nosotros nos separamos. Ya no es como decía Milton Erickson, mi voz irá contigo, sino nuestro celular estará con todos ustedes. Y ahí vamos haciendo las reflexiones, porque también lo que hacemos es a veces utilizar videos, cuentos, metáforas, historias que sean alusivas al caso clínico. Entonces estamos en contacto. Por ejemplo, si tenemos el miércoles los casos, el viernes estamos revisando qué es lo que vamos a hacer con el caso clínico para el siguiente y les subimos información. Y a ellos les pido que ellos nos vayan contestando, nos vayan respondiendo. Entonces el contacto lo tenemos casi a diario en esto del WhatsApp. Por eso si vemos las microreflexiones es una forma de expresar nuestros pensamientos, nuestras ideas, y esto desde un punto de vista personal y desde la vivencia que tiene el caso clínico, ya sea individual, pareja o familia en ese aspecto. Por eso si ven, están ahí los celulares. Claro, ya se volvió una herramienta de trabajo que nosotros no la teníamos, es más, ni siquiera la había soñado, ¿no? Y eso lo utilicé también cuando estuvimos en línea. Y los profesores estarían interesados en que seamos un WhatsApp para ir trabajando, y empezaron a aceptar. Ahora por ahí alguien se pregunta, ¿y todos han aceptado? Bueno, ya les comentaba que un caso que decía, no, yo no quiero salir en la pantalla. Y había otros casos que sí les llamaba la atención, sobre todo porque cuando estamos trabajando ya en presencial, los casos clínicos llegan ya a personas adultas y que dicen, oiga, y sus niños son los que van a trabajar con nosotros, y sus niñas también, porque son jóvenes. Y yo les digo, ¿saben que si nos dan la oportunidad de trabajar esta sesión, al final ustedes me dicen si no? Si no quieren, yo trabajo con ustedes. Pero ya decía Tom Anderson en el lenguaje brujo, después de escuchar varias perspectivas de todo el equipo, el caso clínico se queda pensando y dice, la mamá ya lleva como 50 años. No, son niños están bien preparados porque me acaban de decir cosas que, miren, 50 años no lo había pensado. Entonces el equipo se queda. Hasta ahorita no ha habido quien diga no al equipo en ese sentido. Y como les digo, el mismo lenguaje va generando, como lo comentaba Gilberto, se van generando nuevas perspectivas. ¿Sí? Y finalmente sí coincido con él, pues el pasado en el presente pues es el pasado de él. Entonces, y esto tiene que ver todo con la construcción social y con la hermenéutica en ese sentido. Y la otra de la izquierda, bueno, es esa, todavía falta mayo, ¿verdad? Pero bueno, ahí está ya la felicitación de nosotros de darle un sentido también a nuestra carrera, en ese aspecto, a nuestra profesión. Ya casi termino. Aquí me fui solamente con la parte más práctica en ese sentido. Así.
Entonces el intercambio de información, como yo les comentaba, ya es sincrónica. En tiempo real, pues ya estoy en celular, videoconferencias, etc. En la sincrónica, email, videos. Y bueno, en lo personal, pues para mí, muchos compañeros, fue la resistencia, porque fue un cambio inesperado y hubo que adaptarse. Yo decía, bueno, sí, sí voy a dar consulta, pero ¿cómo? Y entonces era meterse en línea. Y la otra, había un reglamento, pero era para lo presencial, el código ético. Ahorita ya en varios países, en Europa, en el que estamos trabajando sobre qué hacer ahora con la propuesta del trabajo en línea. Y si ven ahí, pues es parte del equipo. La persona que está ahí en medio es un caso clínico. Dijo, oigan, ¿puedo sacar una foto con ustedes? Bueno, pues adelante. Entonces ahí está con todo el equipo. Y en la parte de la izquierda es nuestra cámara ahora, que es una L, y que está toda rara en ese aspecto, pero bueno, es parte del proceso. ¿Sí? Y bueno, pues también al final por ahí, cuando tenemos oportunidad, les damos un poco retomando lo que trabajaba Michael White y David Epstein de terapia narrativa, les hacemos un diploma. Un diploma donde elaboramos una metáfora, el equipo y yo, sobre lo que trabajaron en el semestre o en las sesiones que se tuvieron. Entonces con eso hacemos el cierre. Si se da el taller, bueno, pasamos el taller. Y ya ven, bueno, aquí en México se acostumbra mucho que la comida. A veces lo hacemos, pero hacemos ahí en las palapas afuera de la clínica. Antes, cuando había oportunidad, pues lo hacíamos en uno de los saloncitos de las clínicas, ¿no? Y con esto vamos cerrando el trabajo terapéutico. Por eso sigo yo pensando, pues que este es el inicio, todavía queda mucho camino por recorrer. Y, por ejemplo, quienes están conmigo en práctica supervisada, esta es parte del trabajo que vamos haciendo en Tamaulipas y en la clínica Zaragoza. Y esto es parte de lo que ha salido del trabajo. Hay algunas publicaciones, trabajos de tesis, en donde hemos ido haciendo todas esas variantes del trabajo terapéutico. Y bueno, y también compartirles en ese aspecto que me tocó este momento, que un día como hoy es cuando yo inicié mi camino en la docencia. Y precisamente el día de hoy llegué a los 40 años. Bueno, pues, ¿quién quisiera preguntar, tomar la palabra, hacer algún tipo de comentario? Es el momento. Entonces, bueno, vamos a ver. Justamente habíamos nosotros tenido clase antes de la pandemia y con todo esto pues de las reflexiones sobre las actividades que les dejábamos a los pacientes, pues en las siguientes sesiones sí obviamente quizás estas complicaciones de pues que los pacientes quizás no recordaban las tareas o no leían todas las fichas que les dábamos, ¿no? Ahora con la integración de estos grupos de WhatsApp que menciona, que me parece muy buena idea, no sé por qué no se nos había ocurrido nadie antes, pero me parece una muy buena idea y una muy buena forma de adaptarse, pero igual no, como qué complicaciones se han encontrado, si han habido o no, con usar este método, que quizá, no sé, no revisen los mensajes o les dé más flojera leerlo, cosas así, ¿no? Porque finalmente, pues como también podría ser más cómodo o más olvidadizo, y por la vida que pueden llevar algunos pacientes, quizás no, tampoco se adaptaron también. Entonces sí me interesaría saber como qué dificultades han habido en ese sentido o todo bien. Sí, bueno, primeramente no les dejamos tareas. Siempre mi pregunta es ¿qué se proponen hacer para la próxima sesión? El mismo caso, ya sea familia, individual o pareja. Y ellos deciden, en ese momento piensan y elaboran qué es lo que van a hacer en la siguiente, esta sesión a la próxima. Y claro, parte de la mercadotecnia, si lo vemos así, es
que platicamos entre el grupo y yo qué es lo que realmente les gustaría a ellos ya después de escucharlos. Entonces vamos buscando, porque el equipo busca, si yo tengo la sesión, en la noche están buscando información, nos vemos en 2 días, 3 días, ¿qué hacen? Revisamos, y estamos revisando qué es lo más adecuado para ellos. Y entonces vamos seleccionando nosotros qué es útil. Claro, cuando se los enviamos, pues sí les resulta motivante. Sí, porque si les mandamos información así, nada más porque se me ocurrió, en muchos casos, ¿qué creen que no pude? Entonces estamos viendo que no les interesó. Entonces estamos buscando cosas que sí sean interesantes. Por eso los vamos escuchando. Vamos viendo una serie de ideas que ellos tienen y a veces utilizamos videos de 3-4 minutos en ese aspecto. ¿Sí? Y lo del WhatsApp, sí se me ocurrió. De hecho, cuando estaba en línea, dije, ¿cómo les hago una microreflexión? Bueno, pues estaba con la computadora, sacaba una grabación de 1 minuto, se elevaba a caso clínico. Ya cuando el caso clínico lo veía, decía, ¡ay, soy yo! Dice, ¡ay, yo dije eso! Pues ahí está la grabación. Usted me dirá, entonces, ¿qué fue lo que sucedió? ¿Qué estuvo pensando en ese momento? Entonces también eso es lo que hacemos, o también a veces ya ven que se puede, PowerPoint, pues utiliza una diapositiva o 2, como para que se vayan generando más aperturas. Y sí hacemos cartas reflexivas también sobre los temas, metáforas, cuentas, historias, refranes, es más, hasta canciones que les gustan a ellos. ¿Sí? Entonces a veces una canción que les encanta la ponemos y nos surgen muchas ideas al respecto de todo eso. Y así es como vamos librando esa parte, porque en un principio antes de la pandemia eran las tarjetas, eran las cosas. Después cuando estábamos en línea, bueno, ¿y ahora cómo le hacemos, no? Entonces dije, bueno, pues hay WhatsApp, hay un celular, pues vamos a probar. Claro, siempre con la actitud positiva de que algo va a resultar favorable. Porque si uno empieza con la idea de que no, esto no va a funcionar, no va a funcionar. Por eso se dan cuenta, les digo, pues la historia continúa. Empecé en 1995 y todavía sigo buscando cosas. Y después de la pandemia, bueno, pues vienen las soluciones conversacionales, el proceso de microreflexión. Y yo no sé más adelante qué me voy a encontrar. Lo que sí es irme adaptando a las condiciones actuales que se van dando, ¿no? Y además, pues sí, cierto, quitarle ya esa inseguridad que a veces tenemos a las cuestiones de la tecnología. Y sobre todo metida ya en el trabajo terapéutico. ¿Sí? Por eso yo decía, a veces hay muchas críticas al trabajo que hacemos, porque cae como lo sabemos. Si no han pasado por un proceso terapéutico, si no han pasado por esto, pero de qué manera tienen esa experiencia de aprendizaje, que ahí está justificado el proceso en ese sentido. Porque también revisamos lo que es el código ético, para que ellos vean qué estamos haciendo. Y yo les he dicho, ¿saben qué? Estoy siendo antiético, de acuerdo a ese documento. Pero ¿qué creen? Estamos ya en tiempos de pospandemia y hay que hacer un nuevo reglamento para trabajar en esto. Pero mientras se da eso, yo sigo trabajando, yo sigo explorando qué nuevas formas de trabajo se van a dar. Y sobre todo porque un día le comenté a Tom Anderson que le digo, oiga, pues tengo dudas, estoy haciendo esto. Y me dice, mira, yo no soy digno del conocimiento. Si eso tú lo haces para que la gente se libere de esas situaciones emocionales y ya no esté padeciendo tanto, adelante. Y bueno, lo que les he mostrado es eso, de dónde tengo las influencias y finalmente cuando vivía pues sí le preguntaba, ¿no? Y ahora que ya no está, bueno, me quedé con toda esa esencia del trabajo y seguirlo haciendo. Con Carl Tom, de repente sí, porque anda muy ocupado, pues también le pregunto y ella me contesta. Pero a veces pasa como con Gianfranco Chequín y Luis Bosco, que yo nos veíamos en enero, febrero y les mandaba mi correo, me contestaron hasta octubre. Y yo decía, oye, doctor, ¿por qué tanto tiempo? Pues porque 9 meses del año andamos viajando en todo el mundo. Y solamente octubre, noviembre y diciembre estamos por aquí, por eso te contesté. Pero bueno, todos estos han sido mis maestros de la terapia familiar y este es el proceso en el cual estamos. Y esto es como la segunda parte, porque en el otro evento todavía no estaba en este proceso, pero la pandemia me ha hecho pensar y crear nuevas cosas en ese aspecto. No sé si por ahí respondí a la pregunta. No sé si lo sé.